3 tigres comían trigo en un trigal. No, el cielo está encapotado. ¿Qué lo desencapotará? ¿El desencapotador que lo desencapote o el desencapotador será? Y había otro que era con unos ladrillos, ¿no? El desollinador, que lo de algo así, ¿no? Desenladrillador. Eso. Son cosas como muy bonitas. Sí, de la infancia. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Adeslas. De repente, sin saber muy bien por qué, tu hijo se llena de manchitas por todo el cuerpo que le pican y que te recuerdan a las lesiones cutáneas que aparecen cuando un niño tiene una alergia. Este cuadro clínico se conoce como urticaria y aunque la causa alérgica es posible, lo más habitual es que nos quedemos sin saber por qué se han producido o aparezcan en el contexto de una infección. Pero, ¿por qué estas manchitas van y vienen? ¿Es necesario que salga corriendo a urgencias? ¿Qué tratamiento inicial es el que se emplea en una urticaria? ¿Y cuánto le puede durar a mi hijo? ¿Y es necesario que estos niños sean vistos siempre por un alergólogo? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la urticaria en la infancia, así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Aquí estamos 2 pediatras en casa. Al otro lado de la mesa, en el otro micro, está Elena. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Y yo soy Gonzalo, para serviros. Daros las gracias por estar una semana más o un mes más, dependiendo de cuando nos escuchéis, detrás de los auriculares. Y nada, ya sabéis que si nos dejáis una recomendación en redes sociales o en las plataformas desde las que nos escucháis, pues nos ayudáis mucho a crecer y que otras personas que no nos conozcan, pues aterricen aquí en Sin Cita Previa y vean que ya llevamos más de 120 episodios y que este es el podcast más longevo sobre pediatría en España que os ha acompañado durante estos últimos 3 años. Hoy vamos a hablar, Elena, de una cosa que es súper... Bueno, estamos todos los episodios diciendo que es súper frecuente todo, pero esto sí que es verdad que es muy frecuente. Y aunque en el episodio anterior hablamos de mangiomas, ¿no?, que eran de esas manchitas en la piel, ¿no?, que eran como los antojos, y decíamos, es difícil que os lo imaginéis, la verdad es que una urticaria yo creo que la ha visto todo el mundo, ¿no? Claro, a ver, esto es una de las cosas que más visitas genera, sobre todo visitas a urgencias, porque de repente es un montón de lesiones tipo abones que aparecen así porque sí en un niño pequeño y además pica, ¿no? Y como muy aparatosa, y los padres siempre, claro, esto lo relacionan con una alergia, tienen bastante miedo, preocupación y acuden a urgencias. Y esto, pues, sobre todo porque piensan que el problema es que pueda ser una alergia y que quieren identificarlo. O de dónde ha salido este que estaba perfecto y de repente mira de cómo se ha llenado de manchitas. Porque todo lo de la piel asusta mucho, porque se ve. Yo siempre lo digo, como lo veis, os asustáis. Si no lo vierais, no os asustaríais. Claro, pero bueno, esto es verdad que es una de las consultas más frecuentes en urgencias, sobre todo más a deshoras, más en la última parte del día, ¿no? Porque de repente a lo mejor lleva todo el día saliendo y nadie lo ha visto, pero justo le hemos quitado la ropa para duchar y ahí aparecen las lesiones. Y dicen, ha salido, es que no sé qué ha podido comer. Bueno, pues aquí a lo largo de este episodio os vamos a desgranar qué es esto, cuándo habría que estudiarlo y cuál es el tratamiento. Así que vamos allá con la urticaria. ¿Qué es esto de la urticaria? Pues mira, ya sabes que yo soy muy friki y a veces me gusta buscar estas palabras así como son raras para ver de dónde vienen, ¿no? Y entonces busqué, a ver, urticaria, la etimología, esta palabra de dónde proviene. Y resulta que urtica, que de ahí viene urticaria, ¿no?, proviene del latín ortiga, ¿vale? Ortiga, urtica. Entonces yo creo que ya tenemos todos en la cabeza cómo van a ser las manchitas que aparecen cuando tenemos una urticaria. Pues cuando vamos alguna vez al campo y tocamos una ortiga, ¿no? Tú, Elena, que eres scout, seguro que te ha pasado más de una vez, tocas una ortiga y te salen una serie de manchitas en la piel, rojas, un poquito sobrelevadas, que pican. Claro, porque esto es la urticaria, es un exantema cutáneo que se caracteriza por abones. ¿Qué esto qué son? Pues unas lesiones como plaquitas pequeñas, papulares, que son sobrelevadas, con un halo rojo alrededor y con un edema central
que pica mucho, es muy pruriginoso. Y la localización pues es variable, pueden aparecer en cualquier parte, pueden aparecer más pequeñas, más grandes, solo por una zona o de forma generalizada, y a veces que estas pápulas confluyen y forman placas abonosas más grandes, ¿vale? Entonces, esto de la urticaria, que es una aparición brusca de estas lesiones típicas de abones, lo normal es que aparezcan y poquito a poco vayan desapareciendo antes de las 24 horas. Pero muy, muy típico de la urticaria aguda, sobre todo inespecífica, que es la que nos vamos a centrar, pues pueden estar apareciendo en días posteriores, incluso a veces pues se prolonga durante semanas. Es lo que yo llamo, y se lo digo a los padres, el efecto montaña rusa, ¿no? En plan, de repente subes la montaña rusa y han salido un montón de manchitas, te asustas un montón, de hecho vas al pediatra y cuando llegas allí, la urticaria... Mira, le queda una. Han desaparecido todas, pero te juro que las tenía. Mira, le he hecho unas fotos. Sí, hombre, que nos lo creemos. Y bueno, te vas allí tranquilo, te dicen un poco el tratamiento, que luego lo veremos, y de repente por la noche le meten en la ducha o estaba cambiándose de ropa y de repente ¡buah!, otra vez han salido todas las manchitas. Pues como si estuviera subiendo otra vez la montaña rusa y luego vuelven a desaparecer. Eso es lo normal. Y quería añadir una cosa. Has dicho manchitas que pican. Porque si no pican, no es una urticaria, ¿vale? O sea, quiero decir, parece como de perogrullo, pero es verdad, y a veces a los médicos vemos manchitas que son iguales a los abonos, pero que no pican y decimos que es una urticaria. No es una urticaria. Será otro tipo de exantema, pero no lo podemos llamar urticaria porque no pica. Es pruriginoso y normalmente evanescente, o sea, que se quita en varias semanas o incluso, varios minutos, incluso horas, pero que normalmente no dura justo esas lesiones más de 24 horas, pero sí que es la montaña rusa, se desaparecen del todo y vuelven a aparecer en la misma localización o en distinto. Y vuelven al día siguiente. ¿Qué está peor? Digo, no, está igual. Y está haciendo lo normal que hace una urticaria, pero bueno. Y luego, dependiendo un poco cuánta cantidad de lesiones papulares aparezcan y si afecta a mucosas, pues aparece lo que se llama angioedema, que es una inflamación como mucho más importante o mucho más, que llama muchísimo más la atención, en el que además el niño está bastante molesto. Puede aparecer, por ejemplo, en las zonas como más distales, en las manos o en los pies, en las orejas o a veces incluso en la zona de los labios. Sí, aquí lo que ha ocurrido es que ha habido una extravasación de líquido en la parte más profunda de la piel. Luego hablaremos un poquito más del angioedema, que sí que requiere a veces un poquito más de estudio. Bueno, y en una urticaria lo que pasa es que las células que están ahí en la piel, que son los mastocitos y los basófilos, lo que liberan es histamina. Que son ¿vale? células típicas inflamatorias. Sí. Sí, es verdad que también las vemos en alergia y por eso a veces puede ser la urticaria de causa alérgica, no siempre, pero pueden aparecer en muchas situaciones, ¿no? Y entonces lo que hacen estas células, los mastocitos y los basófilos, y de repente se han cargado de histamina y ¡fuaf!, la liberan. Y entonces ahí es cuando aparecen las manchitas de la urticaria. Pero no están liberando la histamina todo el rato, sino que lo hacen como en pulsos. Y de entonces ahí la montaña rusa, claro, y el prurito. La histamina da picor y de ahí su tratamiento, spoiler, que van a ser los antihistamínicos. Pero sí que es verdad que también luego por los otros tratamientos, aparte de la histamina, liberan otros mediadores inflamatorios y entonces, bueno, aunque el tratamiento principal, que luego veremos, es el antihistamínico, hay que tener en cuenta que también puede haber otros mediadores inflamatorios que liberan estas células. Y bueno, esto sí que es importante que sepáis que hay urticarias que nosotros llamamos agudas, que son aquellas de menos de 6 semanas de evolución, y ojo que 6 semanas es 1 mes y medio. Para decir que es agudo y decir que son menos de 6 semanas... Hay que tener paciencia porque todo ese es el tiempo que puede durar una urticaria aguda. Y el padre te mira diciendo, no te creo, o sea, mi hijo lleva 3 o 4 semanas con las manchitas que van y vienen y me dices que todavía no vamos a hacer nada porque es una urticaria aguda. Pues no. Sí que es verdad que cuando cumplen esas 6 semanas que pasan a una urticaria crónica, hay padres que dicen, pues podríamos haber hecho algo antes. No, porque es que antes era aguda, ¿no? Claro, así entonces, que bueno. Y las que duran más allá de estas 6 semanas son crónicas. Pero bueno, a los que nos vamos a referir este episodio son a aquellas de las agudas y bueno, muy muy al final pues hablaremos un poquito de la crónica para que sepáis, ¿no? Si es vuestro caso, pues dices, ¿no van a hablar de lo mío? Sí, también. Bueno, el cuadro clínico de la urticaria aguda ya hemos dicho que es esta aparición de estas lesiones tipo Abón, que son pápulas sobrelevadas con una zona central con edema, de distribución universal, ¿vale? O sea que pueden aparecer en cualquier localización y que duran menos de 24 horas. Fuerte al principio, se van poniendo más pálidas hasta quitar, pero pueden volver a aparecer y recurrir, pues ya hemos dicho que durante días, incluso varias semanas. Recordad que son lesiones que además pican y que pueden acompañarse de otros síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, vómitos, que suelen ser pues los que acompañan en contexto de una infección que aquí avanzamos, que son bastante frecuentes, que ocurran cuando un niño está padeciendo una infección tipo virus. Bueno, de aquí las causas, claro. Claro, que la lista es larga, ¿no? Muy larga. O sea, tú te coges
típico libro de pediatría, vamos a estudiarme la urticaria, a ver las causas posibles, y viene una lista ahí de 20 o 30 cosas, ¿no? Pero lo más frecuente es lo que ha dicho Elena, que son las infecciones. Lo más frecuente. Eso. Lo más frecuente es lo más frecuente, que son las infecciones, sobre todo por virus además, y luego la segunda causa es que no sabemos muchas veces por qué ocurren. Y luego ya empieza idiopática, ¿no? Y luego ya empieza a ganar papel la causa alérgica que decíamos antes, que realmente es muchas veces por lo que vienen los padres, pero preocupados, pero ellos mismos, por eso es muy importante cómo es y la historia clínica que les hacemos en ese momento, porque si no hay un claro antecedente de un estímulo externo, un alérgeno que llamemos, ¿no? Ha tomado el cacahuete y le ha salido. Ha tomado la nuez y le ha salido. Claro, sino que es pues blanco y en botella. Comimos, claro, muchas veces es, no, pero si hoy lleva un día buenísimo, tiene un poco de mocos, pero lleva un día buenísimo y fíjate lo que le acaba de salir. O sea, dicen, y no ha comido nada distinto. Claro. O sea, es muy importante cómo hacemos la historia clínica y cómo es la evolución de la enfermedad. Sobre todo cuando muchas veces nos dicen, no, si es que ya le salió ayer, se le quitó y vuelve. Pues eso no es una alergia, ¿vale? La alergia es un exantema urticarial, obviamente, con estas características de los sabones, que pueden ser confluir en placas, que pica mucho, que además es muy característico que haya angioedema, porque las urticarias alérgicas es muy frecuente que se inflamen los labios y los ojos, ¿vale? Tanto que las otras es menos frecuente, como además que no hay un estímulo externo que claramente lo desencadena. Claro, no me has oído que te estaba haciendo un chiste que has dicho el cacahuete, la nuez, y he dicho yo, blanco y en botella, ¿no? Como la leche, que también puede dar alergia. Claro, si se toma un biberón de leche o un vaso de leche y a los 10 minutos se pone como una bota con manchitas, pues ahí la sospechamos, ¿no? De ahí la importancia que dices de la historia clínica y la exploración física que hacemos. Y también muy importante, claro, la exploración física a veces llegan a consulta y las manchas han desaparecido. Lo que decía yo antes de, es que no me va a creer porque ya no tiene nada. Pues hacerle unas fotos para que veamos realmente si son esas lesiones compatibles con abones. Atención, padres, os creemos. Pero os creemos siempre, incluso que nos digáis, tiene fiebre pero ya no tiene también, que justo llega y no tiene, no pasa nada. Nos creemos todo lo que nos contáis, ¿no? Pero bueno, esto sí que es importante, la parte de la historia y la exploración y lo que nos contáis, para ver si hacemos pruebas o no, porque vamos a hacer pruebas en el caso de un niño con una urticaria, incluso aunque dure varios días antes de que se convierta en una crónica. Pues lo normal es que no hagamos, porque sabemos que es un cuadro autorresolutivo, benigno, salvo que realmente pensemos que puede ser por una alergia a un alimento o un fármaco, que esté muy claro, ¿no? Que se tome un paracetamol y se pone con lesiones. A ver, tiene que estar, sobre todo, primero, muy claro. Y es importante que si tenemos la duda, hagamos las pruebas, porque no merece la pena. Claro. No merece la pena tener un niño, por ejemplo, con una dieta restrictiva en frutos secos, porque un día me parece que no sé, que tengo duda, cuando a lo mejor no es alérgico. Entonces, si claramente nos parece que es una alergia, decimos, bueno, pues no tomes eso más y te voy a mandar al dermatólogo. Y si es dudoso, pero no nos queda claro que sea una urticaria inespecífica de las otras de tipo virus, con esta historia de impulsos, me sale, se me quita, no sé qué, también lo vamos a mandar a estudiar porque no merece la pena tener la duda. Sí, al final esto es un poco parecido a lo que hablamos en el episodio de anafilaxia de hace unas semanas, que también es una manifestación. Bueno, anafilaxia sí que es por una alergia, ¿no? Y aquí haremos pruebas sobre todo ante esa sospecha. Pediconsejo. No te vuelvas loco si tras la desaparición de los sabones en el contexto de una urticaria, estos vuelven a aparecer al día siguiente. No es que tu hijo esté peor, es que es la evolución natural de una urticaria. Ya estamos de vuelta. Este pediconsejo es básico. O sea, que sepáis que la urticaria va y viene. Se resume así el episodio. Eso es, ¿no? Eso es. Vale, hemos hablado de urticaria aguda, un poquito de la crónica, luego lo veremos al final. Pero como tratamos, tenemos un niño, sobre todo, que le pican. ¿Qué le vamos a dar? Bueno, pues siguiendo un poco el contexto del que estamos hablando, que la urticaria es una cosa que es inespecífica, autorresolutiva, que simplemente da picor en el niño sin ninguna repercusión para la salud, pues lo lógico es tratar el síntoma, ¿no? Todos los que no estáis acostumbrados a escucharnos ya nos gusta explicar un poco todo cómo es para que luego entendáis, porque a veces hacemos cosas y a veces no. Pues en este caso es, si le pica, tratamos el picor, porque las lesiones en la piel, como no tienen ninguna repercusión y cuando nos ha quedado claro que no se debe a un desencadenante externo tipo alergia, pues no hay que hacer nada más, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección van a ser los antihistamínicos, ojo, por vía oral,
¿vale? Esto es importante porque los antihistamínicos tópicos, que podrían disminuir el picor en la zona donde lo echamos, sensibilizan mucho la piel y no están recomendados utilizar. Así que son los antihistamínicos orales. Como por ejemplo la cetiricina, Como ¿no? por que ejemplo. Es de vida media más larga y sobre todo no tiene tantos efectos secundarios como los de primera generación, que son los que los padres seguramente tengan en la cabeza. La desclorfeniramina, que es el botecito este rojo famoso, en el que, bueno, ese puede ser muy útil, pero da un efecto más sedante y tendemos más a usar los de nueva generación, como esto que dice Gonzalo, la cetiricina. ¿Y cuánto tiempo los usamos? Pues el tiempo que el niño esté con la urticaria, tan básico como eso. Ojo, me pica, me pongo. Claro. No me pica, no me pongo. Vale, sí que es verdad que, claro, decimos, las células se cargan de histamina y liberan histamina, pues vamos a darlo para que no salgan las manchitas. Eso de todo no es correcto, porque no muchas veces el estímulo no es intentar dar el inhibidor, que sería el antihistamínico en la medicación, sino que si estás teniendo una infección viral, que es la que está provocando esa liberación de histamina, eso va a seguir ocurriendo mientras al niño le tenga. Entonces, no está tan demostrado que realmente haya que dar el antihistamínico pautado durante una semana. No, realmente lo utilizamos un poquito a demanda durante las horas o los días que dura la urticaria. Y ojo, que aquí muchos padres dirán, ya, pero es que a mí me pusieron corticoide. Porque no veas cómo se me puso el niño. Mal hecho. O bueno, regular, o sea, no regular, mal. No mal si fue la primera opción. De inicio. ¿Vale? Pues. Porque sí que es verdad que el tratamiento de elección en las urticarias son los antihistamínicos orales. Y en el caso de que en 24 o 48 horas la clínica no mejore, en el sentido de que te tomas el antihistamínico, mucho, claro. No que siga con ella, porque puedes seguir con ella, pero que tenga mucho y te siga picando y te tomas el antihistamínico y estás fatal, ahí sí que se recomienda ponerle en corticoide. Por lo menos hacer una prueba de una tanda corta, un ciclo corto de corticoide, claro. Por lo menos para probar. Pero bueno, no, de inicio... No tiene, claro, que no suele ser. Es que se puso fatal y tuvimos que ir a urgencias y le pusieron directamente menos mal. Un bolo de, todos creo que conocemos el nombre comercial que yo no voy a decir, le tuvieron que poner un bolo, yo creo que... Estás hablando de la metilprednisolona. Sí, pero no he dicho el nombre comercial, que es el que conocen las personas que nos escuchan. Eso no es lo adecuado es poner primero un antihistamínico vía oral, ¿vale? Que aparte los efectos secundarios de los corticoides... los de los antihistamínicos son mucho más pequeñitos que los de los corticoides. Fíjate, es curioso, que lo estaba pensando ahora, los padres muchas veces cuando vemos a un niño con dermatitis atópica, que es otra patología, que le ponemos corticoides cutáneos, que es el tratamiento de elección, como que le tienen mucho miedo, pero luego te vienen tan tranquilos diciendo, se puso fatal y le dieron un corticoide, como que está muy establecido en la cultura popular. Pues no, lo que hay que hacer es dar un antihistamínico vía Siempre oral. Tratar bien los síntomas con la mínima repercusión sistémica de efectos secundarios del fármaco que utilizamos. Así que antihistamínicos sí, corticoides orales, pues a veces. Vale, y luego había dicho yo que normalmente utilizamos los antihistamínicos de segunda generación, ¿no? Como puede ser la cetiricina, pero sí que es verdad que hay veces que elegimos directamente el de primera generación sabiendo que va a dar más sueño. Y son porque a lo mejor hay niños que no se están terminando de controlar el picor, que es el síntoma principal, y entonces sabemos que se lo vamos a dar para por la noche, para que aparte de tratar la parte de la histamina, ¿no? Que es el antihistamínico, le dé un poco de sueño y duerma un poco mejor. Eso lo sabemos, yo normalmente lo explico en la consulta. Y le vamos a dar para ver si con esto descansa un poco mejor, que lleva 3 días rascándose toda la noche. Y los padres te dicen, ay sí, fenomenal, para que duerma un poco mejor, ¿no? Pero bueno, que sepáis que lo utilizamos por eso y realmente en una pauta corta, que si no normalmente utilizamos los de segunda generación. Bueno, y ahora un poco volviendo como al hilo, sabiendo cómo es la historia natural de la urticaria aguda y las causas, ¿hay que ir al alergólogo con un niño que tiene una urticaria aguda? Aguda. Pues no es necesario. Ya hemos dicho que la mayoría de las veces la causa no va a ser alérgica y que la historia clínica nos va a decir realmente si lo sospechamos, ¿no? Entonces, si tenemos una sospecha, obviamente sí, pero si no, pues vamos a esperar a ver si se resuelve. Claro, y si es dudoso, recordad que cuando afecta a mucosas, ojos, párpados, labios, pues es un poquito más frecuente que haya una reacción alérgica asociada que cuando no. Así que, bueno, una buena historia clínica y poder relatar bien cómo han sido los síntomas. Por tanto, urticaria aguda solo de la piel, no, pero si tienen angioedema, que es eso que acaba de decir Elena, esos los mandamos siempre al dermatólogo. Y ahora nos metemos en el terreno pantanoso, porque es un poco desagradecido, porque los pacientes con urticaria crónica lo pasan mal y muchas veces no se sabe por qué es y esto por suerte pues es un cuadro que vemos poco en pediatría porque es más frecuente en adultos. Pues si hemos dicho que la aguda es menos de 6 semanas, pues esta es la que persiste con estas características que hemos dicho más de 6 semanas. Pero claro, todos nos imaginamos, sobre todo una persona que está con estos síntomas todos los días, más de 2 meses, pues puede afectar a la calidad de tu vida. Entonces, ahí sí que está indicado el estudio, porque a lo mejor hay alguna causa que encontramos que si podemos tratar la cosa podemos mejorar el problema. Entonces, en este caso sí que va a ser
necesaria la derivación al especialista, al alergólogo o al dermatólogo, ¿no? Pero mira, fíjate, es más frecuente la causa de una urticaria crónica que tenga una causa concreta que podamos identificar y tratar, no alérgica, que realmente alérgica, ¿vale? O sea, no pensemos que porque una urticaria es crónica la parte alérgica es más frecuente. No, hay otras muchas enfermedades, como por ejemplo procesos autoinmunes, infecciones como el micoplasma, o a lo mejor lo que hay que identificar son los desencadenantes, ¿no? O sea, hay la urticaria crónica la podemos dividir en dos, lo que es las que suceden de forma espontánea, es decir, porque sí, no sabemos por qué ocurren, y otras que es las que decimos inducidas, ¿no? Que son pues el dermografismo. El frío, el estrés. Lo del dermografismo lo voy a contar. Seguro que conocéis a alguien que si le coges con dermografismo se llama dermografismo por un bolígrafo. Si coges una punta un poco roma en la piel de alguien que tiene dermografismo y la frotas, de repente le sale un abón en toda esa localización, como que puedes escribir sobre la piel. Eso es una urticaria crónica de causa inducida, ¿vale? Obviamente, pues que no haga eso y ya está. O gente, por ejemplo, eso que se mete en el mar y el cambio de temperatura le puede producir, o el ejercicio, ¿no? Esos son, urticarias que una vez conocida la causa sabes que te puede pasar. Hay gente que puede preverlo tomándose antihistamínicos previos a esto. Eso es. Y sobre todo las que no tienen causa, pues sí que estaría justificado buscar la causa. Claro. De todas maneras, la mayoría, al final con el tiempo, se acaban solucionando. Sí, es decir, o sea, tú la estudias obviamente, pero la mayoría no encuentras la causa, pero sí que tienden a la resolución espontánea, sí que es verdad, con una media de 2 a 5 años, ¿vale? Con lo cual la urticaria crónica desespera un poco. Desespera el hombre, y sobre todo, ya no tanto al médico, que sabes que, que la mayoría de las enfermedades que vas a intentar descubrir no las va a tener, que es tal, pero claro, la calidad de vida de esos pacientes sí que se puede ver muy afectada, y por eso que aquí los tratamientos incluso sean mucho más incisivos que en una urticaria aguda, que sabemos que se va a acabar pasando en una semana o 10 días, ¿no? Claro. Aquí sí que a veces se utilizan muchas más cosas. Claro, son los antihistamínicos de forma diaria, dosis más elevadas, incluso se dice que se puede llegar a cuadruplicar la dosis, y en el caso, lo que hemos dicho antes, en el caso de que tengamos muy claros cuáles son los desencadenantes, incluso podemos tomar el antihistamínico para bloquear esta liberación brusca de histamina que tan incómoda es, pues incluso antes de por ejemplo, hacer deporte, ¿no? Si sabemos que siempre ocurre con eso. Hay otros fármacos antiinflamatorios que también se usan en el asma y en otro tipo de alergias, son los anticuerpos monoclonales o los moduladores de mediadores como la ciclosporina, que en el caso con mucha afectación de tu vida diaria, pues se podrían utilizar. Y en este caso, pues los corticoides sí que tienen poca o ninguna utilidad. Y bueno, eso siempre va a ser en estudio con el especialista. Sí que es verdad que con un corticoide oral vas a mejorar en ese momento la urticaria, pero claro, estamos hablando de que es un paciente que va a estar a lo mejor 2, 3, 4 años con episodios muy repetitivos de urticaria. No le vas a estar dando cada 10 o 15 días un corticoide oral, ¿no? Entonces hay que buscar otras alternativas. La urticaria crónica, aunque la podemos ver en la consulta de atención primaria, normalmente ya es una cosa de especialista, ¿no? Es un paciente que está yendo al dermatólogo cada cierto tiempo. Ay, Gonzalo, te estás poniendo como rojo por aquí, por la frente. Es que tenía mucha presión con este episodio porque es algo de lo que nunca habíamos hablado, esto de la urticaria, y ya sabes que yo tengo una urticaria colinérgica. Uy, se te está el párpado, ahora. Claro, que es que no hemos hablado de ella, pero es un tipo de estas de urticaria crónica que aparece en algunas personas cuando se ponen nerviosas, y estoy seguro que conocéis a alguien cuando le dais una mala noticia o tal, de repente el cuello se le pone a poner rojo, y esto es lo que me ha pasado a mí. Bueno, espero que se te pase, ahora. Venga, vamos con el resumen del episodio de hoy, que te estás poniendo como una gamba de Huelva y a mí me da que no te has traído el antihistamínico esta mañana. La urticaria se define como la aparición de lesiones sabonosas que pican y desaparecen en menos de 24 horas. En niños, la causa principal son los virus, siendo la posibilidad de una alergia mucho menos frecuente. El diagnóstico es clínico, aunque en muchas ocasiones, cuando el niño acude a consulta, las lesiones ya han desaparecido. El pilar del tratamiento son los antihistamínicos orales, reservándose los corticoides orales para aquellos que no mejoran con el antihistamínico. En el caso de que exista un desencadenante evidente de la urticaria, el niño debe ser derivado al alergólogo. Las urticarias crónicas son poco frecuentes en la infancia y deben valorarse este diagnóstico cuando una urticaria dura más de 6 semanas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Adeslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.
no hace falta defender siempre la misma opinión porque nadie puede impedir volverse más sabio. Konrad Adenauer, Dixit.